Hola amigos de YouTube, hoy les voy a traer el video para desmistificar a ese famoso video y que por el cual todo el mundo me pregunta, que lo ve tan real, de que sí, que existe, que con un motor y un alternador se puede hacer energía infinita. Yo les voy a demostrar que los puedo engañar, no van a saber cómo lo hice, con un video falso y que va a funcionar ante la vista de ustedes. El video vamos a tratar de hacerlo todo sin cortes para que ustedes vean que se puede engañar estando así a la vista y que no van a poder descubrir el truco de cómo está hecho esto que van a ver ahora, que es más un truco de magia que un video falso de energía infinita. Bueno, les comento qué es lo que hice. Debido a que tuve reclamos en el anterior que me decían que no, que un motor de continua, que el otro le puso un alternador. Yo también lo tengo con un alternador. Pero antes quiero mostrarle que aquí tengo una cámara para que me tome de este lado, que se pueda ver bien lo que estoy haciendo. Y vamos a tener la otra cámara del frente que nos está grabando absolutamente todo. Perdonen si yo me extiendo, pero quiero que salga lo más limpio posible. Lo vamos a dividir en dos al experimento. Uno lo vamos a hacer acá en mi taller y otra nos vamos a ir afuera, al campo, no sé, en alguna parte nos iremos y haremos lo mismo que hacemos acá, pero lo haremos en otra parte. Y después de ahí ustedes saquen las conclusiones. Les cuento lo que tenemos acá. Aquí tenemos un alternador. Está un poco chueca la mesa. Espera un poquito que le pongo un papelito porque si no se mueve. Pasa que no soy muy buen soldador y me quedó media chingada la mesa. Bueno, aquí tenemos el resorte, que es el que nos mantiene ajustado el alternador con respecto al motor, para que nos tenga la correa ajustada. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos el motor, que es un motor común, que ya lo usé en otros videos, un motor de lavarropas común, con su respectivo capacitor de 14 microfaradios, que es necesario para que funcione. Un capacitor normal y corriente, ¿eh? Acá no hay pilas, no hay nada. Esta vez, les aseguro, es el capacitor que necesita el motor. Y aquí tenemos el cable que vamos a necesitar poner tensión aquí y en uno de los bornes del capacitor poner la otra parte de la tensión y el motor estará funcionando. Bueno, por otro lado, les decía, la tensión que va a alimentar nuestro motor proviene de aquí del alternador. Ustedes pueden ver que tenemos aquí, esta es la salida positiva, está con azul, pero bueno, tenía ese cable. Y aquí la salida negativa, esta que tenemos acá, y acá tenemos la positiva. Estos dos cables, en teoría, tendría que venir uno acá, empalmar con este, y este otro ya lo vamos a dejar colocado, lo vamos a poner acá en el capacitor, que es donde va. Y este lo tenemos que unir acá para que funcione. Pero, como se trata de energía infinita, una vez que arrancó, el motor no se va a parar más porque se está retroalimentando con el alternador y el motor gira, hace girar al alternador, este produce energía y se produce el ciclo de energía infinita que nos muestran todos esos que se creen haberla descubierto. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Aquí tenemos el cable que debemos conectarle con este otro. Ah, y por cierto está pelado. Yo acá lo pelé al cable. Está pelado, está empalmado y pelado acá. Y este otro también está pelado, pero ya van a ver por qué es. Porque yo después, una vez que esté todo el sistema en marcha, voy a conectar aquí un toma y bueno, y vamos a poder hacer algunas pruebas. Nada más que por eso y para que quede bien limpio todo. Entonces, que lo primero que vamos a hacer es buscar un destornillador y vamos a conectar. Aquí yo tengo el toma y pueden ver, lo voy a mostrar en esta cámara, pueden ver que están puestos en paralelo estos dos tomas.
así y así, y de acá salen dos pinzas cocodrilos, ¿correcto? Y acá al medio tenemos una llave común de encender la luz, que va a ser la que nos va a interrumpir este cable con este, y vamos a poder parar el equipo. Y a la vez también dejarlo parado, darle marcha y así hacerlo funcionar. Así que vamos a conectar, primero lo pasamos por acá y lo vamos a conectar. Perdonen la improlijidad, pero es todo en vivo, ¿eh? Así que ténganme un poquito de paciencia. No sé si aquella cámara me tomará de allá, espero que sí. Bueno, pero esta también creo que me toma, ¿eh? Sí. Vamos a conectar acá. Esta es la llavecita, entonces tenemos estos dos pines que conectar. Yo ya tengo todo medio preparado para no hacerles perder mucho tiempo. Ahora sí. Y el otro también lo vamos a pasar por acá y lo vamos a conectar del otro lado de la llave, aquí en este, para que nos cierre el circuito. Perfecto. Ahora sí. Bueno. Ahora ya lo tenemos conectado. Aquí pueden ver que tenemos, bueno, la vamos a poner acá para que no nos moleste. Acá. No las voy a fijar para que no se haga ningún lío. Ahora aquí tenemos los dos cables comunes, los podemos unir también, los podemos meter en la lengua. No, acá no hay pilas, no hay corriente, no hay nada. Simplemente están conectados a los tomas y van a tener tensión cuando yo los conecte a la línea que me está alimentando el motor. La línea que está alimentando el motor es esta que ven acá, más esta que tenemos acá. Espero que esto no nos toque porque cuando empiece a generar vamos a tener 220 voltios. Bien, tenemos todo listo acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para empezarlo a hacer funcionar? Tenemos que darle un golpe de arranque. Este señor lo hace con una soguita, pero mi eje asoma muy poquito acá, entonces yo no puedo ponerle una soga porque es muy corto, pero lo vamos a hacer dándole un envión con la mano. Presten atención que lo vamos a hacer arrancar. Esto lo vamos a dejar acá, no lo tenemos que usar. Y le vamos a dar marcha. No, lo que vamos a hacer, para que me permita darle más, vamos a desconectar la llave, porque a medida que yo lo hago girar, ya está generando y se pone pesado el alternador y no me deja tomar suficiente velocidad como para que el motor arranque. Así que vamos a bajar la llave y a ver si ahora podemos... Ahora sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? La llave está desconectada, yo le voy a dar un envión y en el punto máximo que esté ahí la vuelvo a conectar, entonces ahí tendrá que arrancar. Otra cosita que tenía era esto para probar. También me había olvidado decirle que traje una lámpara, que también la traté de hacer así para que no haya ninguna duda de que pueda haber pila. Esta es una lámpara de 70 vatios creo, de 220 voltios. Aquí no hay mentiras. Bien, vamos a comenzar. Vamos a preparar. Le damos y hasta que arranque. Bien, ahí arrancó. Arrancó, no tiene nada que ver aquí las pincitas, las podemos unir, aquí no hace absolutamente nada porque estos tomas están desconectados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a pasar acá enfrente de cámara, perdón. Como el cable está pelado acá y acá, así me toma esta cámara, ahí voy a hacer las conexiones de estos cables. Para que no haya lío, vamos a conectar uno. Pero, che. Recuerden que aquí ya hay 220, porque el alternador es un alternador modificado que no saca continua, sino que saca alterna, por eso es alternador. Y aquí tenemos la otra, la pasamos por acá.
Y vamos a conectar con cuidado acá, que no me vaya, ahí está, que no vaya a tocar en ninguna parte, ¿no? Listo, ahí el sistema está en marcha. Sí, pero pueden decir ustedes, esto es fácil, de alguna parte lo alimentó con corriente alterna, ya le hice muchas de estas y ustedes ya me conocen, pero ya les voy a demostrar, una vez que terminemos de hacerlo andar y que entiendan, de que no hay nada raro en esto. Vamos a probar primero con esto, vamos a conectarle acá una lamparita, como ven ustedes, funciona normalmente. Tenemos extraordinariamente 220 voltios, viva el angelito, descubrió la energía continua, pero no se queden con eso. ¡Epa! Se me cayeron las cosas. Vamos a poner un taladro para que nos sirva para algo, si no es una energía infinita que no nos va a servir para nada. Y así el equipo funciona. Obvio que si yo desconecto acá lo que alimenta al equipo, se va a apagar porque eso está alimentado con esto. Se van a apagar. El equipo va a seguir funcionando, pero se va a apagar. Vamos, upa. Las cosas del vivo son así. ¿Dónde está tocando? Uy, me está tragando el cable del... Esperen que lo saque de acá porque si no... Ahí está. Bueno, ahora esto ya no nos... No, se está emperrado en querer tocar, Está emperrado en querer tocar. Bueno, como les decía, esto acá no tiene más ningún tipo de corriente porque ya está desconectado. Ahora simplemente para pararlo o desconectamos acá del capacitor o apagamos nuevamente de la llave de la luz y el equipo se va a detener. Bien, hasta aquí no hay nada raro, alguna trampita tiene que haber, ustedes ya sabrán de dónde, pero primero quiero explicarle lo que no tienen que pensar para que puedan después decirme a mí cómo hice este truco, porque yo la verdad que no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo cómo hice esta energía infinita. Bueno, este está conectado, así que no lo podemos desconectar ahora. Pero bueno, yo les voy a mostrar. Les voy a hacer un acercamiento de acá. Esta cámara la dejamos como está, a ver si se está viendo bien. Sí. Vamos a hacer un acercamiento a la otra y de ahí vamos a seguir con esto. Vamos a ver si le enfocamos un poquito mejor y más de cerca. Yo creo que ahí se va a ver bien. Ahí, bueno. ¿Sí? Sí, ahí se va a ver bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo les voy a mostrar sin tocar nada. Esto lo podemos sacar, ya les expliqué cómo funcionaba, así que lo vamos a sacar para que no nos moleste en la explicación. Sacamos uno y sacamos el otro. Listo, esto lo vamos a dejar, ya está. Lo vamos a desechar, total ya no lo usaremos más. Y vamos a abocarnos acá a la tarea. Pueden ver que aquí no hay nada raro, no hay ninguna conexión de ninguna parte, en ningún lado hay alguna conexión. Pucha, yo si no se me ve la cara no me gusta porque parece que estuviera mintiendo de escondido, pero prefiero que vean bien esto. Bueno, vamos a explicar. La base, esta base es todo caño estructural como el que les había mostrado, que a ver a dónde está, acá, de este tipo. Claro, acá ustedes pueden pensar, no, en la mesa el angelito ya la otra vez nos metió cosas, podemos mostrar en la mesa, creo que ahí se verá bien. No hay absolutamente nada, excepto el cartoncito acá que pisaba mal. No hay absolutamente nada. Vamos a dar vuelta para que vean la estructura. Acá
Es una estructura normal. La unión que utilicé para montar el alternador está hecha con una varilla roscada y soldada a la estructura. Esto simplemente es el resorte que, a ver si lo puedo sacar, para que después no piensen que por el resorte viene corriente, qué sé yo, nomás está agarrado ahí a la estructura, pero es lo que me mantiene esto para poder sacarle la correa y mantenerla ajustada, ¿sí? Lo vamos a dejar nuevamente acá para que no se nos enganche por ahí. Vayan pensando en dónde puede estar el truco, ¿no? Porque hasta aquí no hay nada. Bueno, los dos cables del alternador están acá y que va a ir uno acá y el otro aquí ¿cómo es? Al capacitor. Nada más que esto tiene que estar más así. Bueno, no tiene la correa, la vamos a dejar puesta, así queda el equipito armado. Este venía acá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ustedes ya vieron esto, pero no se queden con esto porque ustedes saben que yo siempre alguna trampa, en mi taller alguna trampa les puedo hacer. Nos vamos a ir al medio del campo y vamos a volver a repetir esta prueba. Vamos a hacer algo similar, ¿no es cierto? No hace falta explicar tanto ahora. Cortamos, cargo las cosas y nos vamos al campo. Bueno, como les había prometido, hemos venido a repetir el mismo experimento que hicimos en el taller y lo vamos a hacer aquí que estamos en el medio de la nada, digamos en el lecho del río del balneario municipal, y pueden ver ustedes que alrededor no hay nada más que el agua de un lado, la arena del otro, algún perrito dando vuelta. Y bueno, vamos a repetir exactamente el mismo experimento y tal como lo hicimos allá lo vamos a hacer sin cortes también. Así que vamos a darle marcha como habíamos hecho, dándole rápidamente un impulso para que arranque. Y como ven, tenemos en marcha el motor de energía infinita. Bueno, traer todo desde casa hasta acá costó bastante, hay que acarrear todo, así que me dio un poco de calor, voy a traer un ventilador. Traigo un ventilador, lo ponemos acá y lo enchufamos en el enchufe. Como ven, está en marcha en alguna de las marchas. No está haciendo ahí. Ahí tenemos el ventilador en marcha y también vamos a utilizar aquí el taladro. A ver, este lo podemos parar. Lo podemos parar y vamos a ver que estamos utilizando un taladro generando energía infinita de la nada. Vamos a poner el ventilador en marcha y vamos a desconectar los cables. Podría ser sacando el enchufe, van a ver ustedes que se para, o si tenemos en marcha el taladro, una vez que yo desconecte aquí, se va a parar. Se va a parar porque le desconecté la alimentación. Aquí volvemos a tener de nuevo. Y ahí tenemos en marcha nuevamente el ventilador. Como pueden ver, no hay nada debajo del ventilador, como algunos podrían suponer. No hay pilas, no hay batería. Y bueno, ahora que ya han visto todo, vamos a desconectar. Y como les decía, la única forma de que este generador de energía infinita se pare es cortando la alimentación. No se va a parar porque le desconectemos estos cables, no se va a parar para nada. Estos cables, por supuesto, no tenían corriente, los puedo agarrar con la mano. Y lo vamos a detener con la llave selectora. Le vamos a cortar la alimentación desde el alternador al motor. Hecho esto, se detiene y se acabó nuestra energía infinita hasta que no le volvamos a dar un envión y conectemos nuevamente la llave.
Ahora quiero que presten atención cuando yo levante acá, quiero que mostrarles que no hay ningún cable por debajo, nada que pueda hacer presumir una trampa. ¿Tenés cámara en mano, Leo, ahí? Sí. Yo voy a levantar acá el motor y vamos a que ustedes vean ahí, no sé si lo pueden ver bien, solo escaño estructural, no hay cables por dentro, no hay absolutamente nada en ningún lugar. Simplemente esto funciona porque funciona. Pero deben recordar en todo momento que es totalmente falso. Así que no crean en estas bobadas cuando las vayan a ver por ahí en internet. Y ahora les voy a explicar cómo se hizo este truco. Vamos a ir al banco nuevamente de trabajo en nuestro taller y ahí les voy a poder mostrar bien todo. Vamos nomás, llevemos. Sí, sí. Bueno, ahora acá en el taller les voy a explicar. Está exactamente como lo habían visto antes. Esperen que dé la vuelta. Ahí está. Le damos un ligero envión y le damos marcha y esto funciona. Cuando cortamos de acá se corta la energía. Bueno, así es como hicimos el video. Ahora les voy a mostrar dónde está la trampa. Pero la trampa aquí, porque no hay una sola trampa, hay varias. Para poder hacer esto que vieron ustedes, tanto acá como en el río, es totalmente distinto una cosa de la otra. Cuando ustedes vieron el video que habíamos hecho acá, que en un momento habíamos terminado, que yo lo detuve y digo, les voy a hacer un acercamiento, hice este trabajo, me vine acá, esta cámara seguía en marcha, me vengo para acá y paso detrás de cámara para hacer un zoom y poder enfocar un poco mejor. Entonces paso de atrás y hago acá que muevo o hago un pequeño zoom como estoy haciendo ahora sí. Eso es lo que ustedes vieron en el video. Pero cuando yo pasé detrás de cámara, cuando me fui para allá, dejé todo acá exactamente igual, con esta cámara todo filmando acá, pero esta imagen no se veía porque la pongo, es una cámara de apoyo. Y entonces me voy y por supuesto que yo debajo de la mesa, aquí en el río es distinto, aquí yo tengo 220 voltios como le hice con el vaso y el aluminio, algo similar, ¿sí? Entonces, yo me vine aquí y aquí por debajo de la mesa yo desconecté los cables que alimentaban estas dos chapitas, lo vamos a ver con esta cámara, que pisan ahí. Aquí estaba la primera parte del truco. Entonces yo alimentaba ahí. Cuando hice el corte yo me fui por el otro lado, desconecté, saqué estas chapitas, las saqué, luego vine acá siempre sin cortar esa cámara, vengo acá, saqué las chapitas como hice ahora y volví a dejar todo en su lugar y me fui nuevamente atrás de cámara acá, que es cuando hice el zoom. Así que moví el zoom. Pero toda la parte que yo saqué, esa parte se sacó, pero esta cámara, se sacó en el video, pero esta cámara quedó filmando. Entonces, ustedes lo que vieron era que yo decía, me voy a hacer zoom acá, y apenas vine después, 2 minutos después, digo, a ver si acá se ve bien, y bueno, y lo acomodé. Así funcionó esta parte. Ahora bien, teníamos energía de 220 voltios aquí, en el que toca uno en cada pata. Aquí ya se complica la cosa. ¿Por qué? Porque toda esta estructura es metálica, está toda soldada, pero si yo tengo energía de 220 acá puesto, es como ponerle en un hierro así, explotaría todo. Yo necesito llegar con esa energía acá, a los cables, tal cual como funciona un motor verdadero. ¿Por dónde llegaba? Vamos a ver entonces que acá teníamos esto.
Les decía, estos cables se conectaban acá a la energía que venía al motor, en este cable, y el otro está en este, acá que está pelado ya. Bueno, con estos cables yo alimentaba los tomas para tener energía para enchufar el ventilador, pero salía de acá de los cables. Bien, ¿cómo llegaba yo aquí con esto? Acá empieza a venir el primer kit de la cuestión. Vamos a sacar acá, para que no nos moleste y les pueda explicar mejor. Este cable es el mismo que este. Se va por este y va al motor. El otro cable sale de la otra parte del alternador y va al capacitor y hace andar el motor. Pero ¿cómo llega la corriente acá? Si todo esto, el motor está montado sobre esto metálico, esto está montado sobre esto metálico también, ¿cómo hago llegar desde acá? Acá donde viene la segunda trampita. Acá es donde me van a matar ustedes. Bueno. Ven que está medio arqueado esto porque está como mal soldado. Vamos a sacar la cinta. Y del otro lado, exactamente lo mismo. Le vamos a sacar la cinta. Yo sé que es un poco largo el video, pero bueno, el que quiera aprender cómo lo hice tendrá que verlo. Entonces acá vamos a explicar bien, vamos a salir de duda, porque esto es lo que hacen algunos, con una forma o con otras, pero es lo que hacen todos los que dicen haber descubierto la energía infinita. Como esto es todo metálico, tiene un quiebre acá que parece que está desoldado ahí, pero no es tan así. Esto se separa. Y del otro lado lo mismo. A ver si acá lo toma la cámara. Sí. Están separados. Estos dos hierros nunca se tocan uno con otro. Están separados. Al medio tenía un pegamento para que no se tocaran entre ellos. Tienen entre medio un pedazo de plástico del tamaño del caño para que simplemente sirva de nexo y los una, pero que no sea conductor. Entonces yo en esta parte de la base hasta acá tengo fase y de acá para acá tengo neutros, que son las dos chapitas que venían acá. Hasta acá van entendiendo. Bueno, ahora ya saben cómo llegué, pero si ustedes ven, de acá al motor o de acá a los cables no hay ninguna conexión. Lo pueden ver acá. Simplemente sale del alternador y viene acá, no tiene nada que ver con la masa. Pues bien, la fase, como les decía, viene acá al caño y también viene a la carcasa, aquí. Y en el otro exactamente lo mismo. Viene por el caño, la otra parte, y viene a la carcasa de este. Entonces, entre estos dos motores, yo no los podía agarrar nunca con la mano los dos porque hay 220 voltios. Y acá viene una tercera trampa. ¿Cómo llego yo desde la base, desde el motor, digamos que tiene 220 voltios, desde acá, cómo llego a los cables verdaderos que tienen que entrar, que es en este? Si yo este lo tengo unido con este y sale del interior del alternador. Bueno, ¿qué es lo que hice? Aquí viene la otra trampa. Yo sé que es largo de explicar, es difícil. Este es el cable que va a llevar la tensión que tiene la carcasa, pero ¿cómo llegué a la carcasa? Este es un alternador común y corriente, no está modificado, nada. Es más, es un alternador que ni siquiera funciona. Está roto. Miren lo que hice acá. Desde la carcasa de esto, que es metálico y que tiene 220 voltios, saqué un alambrito por ahí detrás, a ver si se nota. Muy chiquito. Ya había hecho en un video parecido. Ahí está el alambrito, se lo vamos a sacar del todo. Aquí está el alambre. Desde acá en contra de la carcasa lo puse a la otra parte del cable, o sea que vinculé, esto viene así y está aislado, esto está aislado de la carcasa. ¿Me entienden? No hay vinculación porque tiene acá un buje de plástico, pero como yo venía detrás de este buje, vine para acá y lo puse de este lado.
En ese caso, cuando yo tenía el caño conectado acá, yo estaba en realidad conectado a la carcasa con 220 voltios. Hasta ahí queda claro. Bueno, ahí estaría listo. Entonces yo desde acá de este tornillo, que es lo mismo que la carcasa porque está vinculado por detrás, tenía la energía para llevar a la llave esta. Uno de la fase, ¿no? La fase, por ejemplo. Lo traía a la llave y de la otra parte de la llave salía y de acá sí iba al motor, que es donde tiene que tener la fase. Bien, ya sabemos cómo llega hasta acá. Pero ahora había que saber cómo llega a este otro. Porque si ustedes ven bien, este sale de acá y si estuviera vinculado a la carcasa hubiera sido un corto directamente, fase y neutro. Este cable que ustedes ven acá, es un cable falso, es decir, es un cable pero acá está cortado y no hay vinculación con esto. Está puesto acá, atrás, lo pueden ver ahí en la cámara, está puesto atrás pero no tiene vinculación con nada, se corta acá nomás, es el terminal. ¿Y qué hacía yo entonces? Yo venía conectado acá al capacitor, pero resulta que el capacitor, acá el motor ya tiene corriente acá. ¿De dónde la tiene? La obtiene de masa. Y acá simplemente era para tener tensión entre acá y este pedacito para poder conectar el enchufe. ¿Cómo tuve yo la masa acá? Acá yo necesito en este fase y acá necesito el neutro. El neutro está acá. ¿Cómo pasa? Pasa a través de la chapa, viene acá y acá están los cables del capacitor. ¿Cómo llegué yo acá? Que acá tenía que conectar masa. Simplemente, y acá es donde me van a matar ustedes, vamos a sacar este precinto, espero que se vea bien ahí. Este cable que está acá del capacitor está ligeramente pelado, ¿ve? Está pelado y está tocando a masa. O sea, en la otra, el neutro que me estaba haciendo falta para que el motor funcione. Así como está el motor ya funcionaba, porque tiene la fase en y el neutro a través de acá de la masa llegaba acá y lo hacía funcionar. Y con este cable yo traía energía a este pedacito acá que era para conectar los enchufes. Porque si yo lo dejaba a este cable conectado allá, yo tenía una fase acá y el otro iba a tener el otro acá y me iba a explotar el alternador porque le iba a poner 220 en el alternador. Pero como este cable está cortado, miren, ya se los voy a sacar para que vean cómo es. Lo pegué con Poxipol. Lo pegué con, ahí ve, solo está metido ahí, pero no hay cable ahí, está unido con un pedacito, o sea que no hay ninguna vinculación. Bueno, esa es la trampita y a todo esto el motor ya funcionaba. Es lo que vieron ustedes acá. Cuando yo saqué las cosas de abajo, después retiré, mostré que acá no había nada y ustedes ya a lo mejor quedaron medianamente convencidos de que esto andaba. Pero les faltaba todavía ver lo que hicimos en el río. Bueno, en el río la cosa fue distinta. Tuve una pequeña ayuda que era esto. 2 cables conectados a estas chapas. A 2 chapas. Que casualmente esas chapas estaban en la arena, enterrada debajo de la arena. Una aquí y la otra aquí. Entonces si yo metía energía en estas chapas, la energía venía por acá, exactamente como acá en el banco, y yo tenía energía y hacía andar lo mismo. Esto cuando ustedes vieron en el río ya estaba todo preparado, esto estaba cubierto con arena, hacía contacto. ¿Y esto a dónde iba este cable? Pues, ¿a dónde va a ir? A un inversor y una batería que yo la tenía en esta caja de herramientas. Estaba todo acá adentro, el inversor y la batería estaba enterrada así nomás en la arena. Y yo con el inversor tenía energía para darle durante media hora ahí al motor si quería, todo el tiempo que fuera necesario. Todo lo que se trabajó ahí en el río ya era todo con tensión, esto estaba ya todo con tensión energizado. Cuando yo dije que lo parábamos de acá, lo paré de acá. Una vez que lo paré, yo seguía teniendo tensión aquí en las patas del equipo. Entonces yo no podía agarrar acá.
Yo tenía tensión, pero yo ya lo había detenido al motor y si ustedes recuerdan, yo agarré de un motor, levanté así y empecé a mostrar las patas. Una vez que yo lo despegué del piso, acá ya no tengo más corriente, la corriente estaba aquí nomás en las chapas, pero estaba tapada con arena. Entonces yo mostré que acá no había ningún vínculo, ningún cable. Eso fue todo lo que tuve que hacer. Como ven, no es tarea fácil desmentir, hay que hacer las cosas, hay que tener conocimientos y luego hacer las cosas bien, porque hay que trabajar con tensión, no es para que lo haga un improvisado, hay que saber explicar, es decir, los motivos por el cual algo funciona, algo que sea creíble. Bueno, eso es exactamente lo que tuve que hacer yo. Por más que vean videos que están buenos, que uno dice, ¿cómo lo hace? Lo puso en una base de acrílico, como el que hace de High Technology, no me acuerdo cómo es que se llaman. Hay varios de esos, el que hizo el motor con el alternador, lo tiene una base de vidrio. ¿Qué me importa que haya una base de vidrio si el vidrio tiene que pegar un vidrio con el otro? Y entre medio meten un hilito de cobre, no como esto, un pelito de un cable que pueden pasar 5 amperios por ahí y no se ve porque está pegado entre los dos vidrios, llega hasta abajo la base y hacen lo mismo que estoy haciendo yo acá. Pero no, hay gente que me pone, sí, pero el otro hizo de vidrio y vos no hiciste, el otro era amarillo y el tuyo es de otro color. No es lo mismo, yo les muestro el sistema, no les estoy diciendo exactamente cómo lo hice, cómo lo hizo el Señor. Pero yo les digo que es mentira, no pueden hacer eso porque imagínense, eso revolucionaría el mundo y no, ojalá se lograra, pero no se puede porque el que estudia un poquito sabe que es imposible hacer eso. Bueno, ya me enojé también con esta gente. Bueno, es un buen momento para que te suscribas, ya que perdiste el tiempo de estar hasta acá, no hay energía infinita, bueno, ahora suscribite, bueno, y vas a poder ver algunos videos míos y te activa la campanita, así te avisa cada vez que YouTube hace un nuevo video. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.